Supercrack Estrella presenta un robot humanoide en el Festival de Eurovisión en 1971. El 16 Festival de la Canción de Eurovisión tuvo lugar el 3 de abril de 1971 en Dublín. La victoria fue para el Principado de Mónaco, quien ganaba por primera y última vez el festival hasta la fecha, con el tema Un banc, un arbre, un héroe con la cantante francesa Séverine. Por primera y única vez se otorgó también un premio a la segunda y tercera clasificadas, Carina, España, y Katja Epstein, Alemania Occidental. Lo que vamos a contar es una teoría fundamentada en una imagen del Festival de Eurovisión del año 1971, donde después de la canción de Portugal, podemos ver entre el público a una señora que aplaude y queda totalmente paralizada, quieta, inmóvil con las manos extendidas en el gesto de aplaudir totalmente quieta sin moverse como si fuera un robot humanoide. La señora de la izquierda la mira de reojo como preocupada, porque está llamando la atención. Sabemos que vienen juntas porque en otros momentos se puede ver que hablan. Después de investigar sobre ese año que se celebró el Festival de Eurovisión en el 1971, encontramos otro caso de robot humanoide en una base militar de España. Eso nos hace pensar que precisamente en ese año del 1971 se llevaron a la práctica experimentos con robot con inteligencia artificial. Estos experimentos consistían en poner a estos robots humanoides con seres humanos para ver si pasaban desapercibidos. En el caso del Festival de Eurovisión del año 1971 el robot sufrió un fallo y se quedó totalmente quieto, paralizado durante unos segundos mientras aplaudía. En el año 1971 se llevaron a la práctica otros experimentos con estos robots muchos más complejos que requerían de misiones que los robots humanoides tenían que completar. En el caso de España era introducir uno de estos robots en una base militar. En Estados Unidos se realizó otro experimento, el más complejo de todos: secuestrar un avión comercial y saltar desde el avión en la base militar Seattle, donde sería recogido por el ejército. No es la única cosa extraña que encontramos en el Festival de Eurovisión del año 1971, en la misma línea de asiento donde está este supuesto robot humanoide, encontramos otra mujer con gafas de sol. ¿Recordáis que hace poco hablé en un video de viajeros del tiempo que usan de gafas de sol? La pregunta es: ¿qué hace con gafas de sol dentro de un recinto? ¿Es una viajera del tiempo quizás? Un robot humanoide es un robot diseñado para imitar o simular la forma y los movimientos de un ser humano. Un diseño humanoide puede tener fines funcionales, tales como la interacción con herramientas y entornos humanos, con motivos experimentales, como el estudio de la locomoción bípeda, o para otros fines. En general, los robots humanoides tienen un torso, una cabeza, dos brazos y dos piernas, aunque algunas formas de robots humanoides pueden modelar solo una parte del cuerpo, por ejemplo, de la cintura para arriba. Algunos robots humanoides pueden tener cabezas diseñadas para replicar los rasgos faciales humanos, tales como los ojos y la boca. Los androides son robots humanoides construidos para parecerse estéticamente a los humanos. Los robots humanoides actualmente son usados como herramienta en investigaciones científicas. A las 22:30 del 21 de marzo de 1971, Jesús junto con dos soldados de su batallón divisaron una luz verdosa. Cuando esta luz desapareció comenzaron a oír unas pisadas que se acercaban por el mismo camino que los perros señalaban ladrando. A los pocos segundos vieron con horror cómo se les acercaba un extraño ser de más de 2 metros de altura. Mientras intentaban dar el alto al humanoide, los nervios se apoderaban de ellos. Ante el caso omiso deciden disparar, sin conseguir que el extraño ser se detuviera. Gracias al resplandor de los disparos, Jesús consiguió ver que llevaba un cinturón con un triángulo invertido. Después de comprobar que las balas no hacían ningún daño a la extraña criatura, vieron cómo se alejaba. Al rato, desde los radares de la base, se podía comprobar cómo un objeto volador no identificado se alejaba de donde ellos estaban. Esto ocurrió un 21 de marzo de 1971. Un mes después se celebró el Festival de Eurovisión el 3 de abril de 1971, solo hay 13 días de diferencia entre un caso y el otro. D.B. Cooper, el hombre que secuestró un avión, cobró el rescate, saltó en paracaídas y desapareció para siempre. El único caso de secuestro aéreo sin resolver de la historia de Estados Unidos sigue rodeado de misterio 50 años después. También usa de gafas de sol como los viajeros del tiempo. Un hombre cualquiera, sin ningún rasgo distintivo destacable, se acercó el 24 de noviembre de 1971.
7 meses había pasado desde el Festival de Eurovisión. Un hombre cualquiera, sin ningún rasgo distintivo destacable, se acercó el 24 de noviembre de 1971 al mostrador de Northwest Orient Airlines en el aeropuerto de Portland para comprar un billete en el vuelo 305, un Boeing 727 con destino Seattle, pagó en efectivo. Lo que ocurrió a partir de ese momento, se convertiría en uno de los grandes misterios sin resolver de la historia del FBI, hoy, 50 años después, la figura de D.B. Cooper, nombre con el que los medios de comunicación le bautizaron, sigue generando debate y controversia. ¿Está vivo en una isla desierta? Era Sheridan Peterson, fallecido el pasado mes de febrero, y que estuvo durante años en el punto de mira de los investigadores. ¿Murió tras lanzarse del avión? Lo único cierto es que Cooper fue descrito como un hombre tranquilo, de unos 40 años, vestido como un hombre de negocios, con traje, corbata negra y camisa blanca. Antes de despegar, precisó la atención del auxiliar de vuelo para pedir un bourbon con soda. Sobre las 15 horas, volvió a llamar al personal del vuelo. Esta vez, su plan ya estaba en marcha. Le mostró una nota en la que indicaba que llevaba una bomba en el maletín y que quería que se sentara a su lado. La auxiliar, atónita, no tuvo más remedio que aceptar a sus peticiones. D.B. Cooper abrió el maletín y el interior estaba lleno de cables y tubos de color rojo y le exigió que escribiera un mensaje para el capitán, en el que exigía 4 paracaídas y $200,000 en billetes de 20. La petición fue aceptada. Cuando aterrizaron en Seattle, el secuestrador intercambió a los pasajeros por el dinero y los paracaídas, aunque retuvo a los tripulantes para reanudar el vuelo. D.B. Cooper les ordenó despegar con destino a Ciudad de México y que volaran bajo. Poco después de las 20 horas, ocurrió algo imprevisible. Cuando sobrevolaban una zona entre Seattle y Reno, abrió la puerta trasera de la aeronave y saltó con un paracaídas y el dinero del rescate pegado al pecho. Los pilotos lograron aterrizar sin problema, pero el secuestrador aprovechó la noche para escapar. La tripulación avisó al FBI de inmediato, que se trasladó a la zona y abrió una investigación que se prolongó durante más de 40 años y que no pudo ser resuelta. Entrevistaron a cientos de personas, rastrearon pistas por todo el país, revisaron el avión de arriba a abajo, pero nada. En el 5º aniversario del suceso, los investigadores habían descartado a más de 800 sospechosos. Una de las personas de la lista, Richard Floyd McCoy, fue detenido 5 meses después de protagonizar un secuestro de similares características, y a pesar de que muchos estaban convencidos de que tenía relación con el secuestro del vuelo de Seattle, fue descartado porque sus características físicas no coincidían con las proporcionadas por 2 de los tripulantes del avión. Una de las hipótesis barajadas fue que no sobreviviera al salto. El paracaídas que usó no permitía maniobrar y la ropa y calzado que llevaba no eran adecuados para un aterrizaje forzoso. Además, saltó sobre un bosque, una acción arriesgada incluso para un profesional experimentado, pero no para un robot humanoide. Después de que el avión aterrizara en el aeropuerto de Seattle-Tacoma, se permitió a todos los pasajeros salir y se entregó el dinero a Cooper en billetes sin marcar, pero se anotó el número de serie de uno de ellos. El avión despegó de nuevo, y Cooper exigió que se le llevara a Ciudad de México a la mínima velocidad posible, con la salida trasera abierta y la escalera acoplada. Sin embargo, cuando se le informó de que el límite que podía alcanzar un Boeing 727-51 sin repostar era de 1.600 kilómetros, aceptó que se detuvieran a repostar en Reno, Nevada. Pero nunca llegaron tan lejos. A los 20 minutos del segundo vuelo, el personal de la cabina se dio cuenta de que había habido un cambio en la presión del aire. Cooper había saltado en la noche negra con un paracaídas, junto con el dinero. Recordemos que en Nevada está el Área 51. Unos meses antes de lo ocurrido en el Festival de Eurovisión, fue el caso de la viajera del tiempo mujer de Isdal 29 de noviembre de 1970. Hay un cierto parecido entre la mujer del Festival de Eurovisión y la mujer de Isdal. Es un misterio que ha intrigado a Noruega por cerca de 50 años. En noviembre de 1970, el cuerpo gravemente quemado de una mujer fue encontrado en un lugar remoto del valle de Isdalen, en Noruega. Alguien había cortado las etiquetas de su ropa y rasgado las marcas distintivas de sus pertenencias como una forma de impedir que pudiera ser identificada. Cuando la policía comenzó a investigar su muerte, descubrieron rastros de mensajes codificados, disfraces e identidades falsas, pero nunca pudieron resolver el caso. Un año después, 1972, el clérigo anunció la formidable invención de una máquina, más tarde llamada cronovisor, que permitiría ver los acontecimientos del pasado. ¿Cómo se gestó la idea del cronovisor?
La historia del cronovisor se dio a conocer luego de una entrevista que el sacerdote Ernetti le dio a la revista Tempus en 1972. La máquina más maravillosa que he hecho en mi vida es el resultado de 13 años de trabajo con algunos de los mejores científicos de Italia, Francia y Alemania. Es un instrumento complejo, compuesto por una serie de discos, cables y otros objetos que no puedo explicar. Y luego está el ojo, señaló. Igualmente, aseguró que el aparato había sido construido en la década de 1950 con el apoyo de notables científicos, como el inventor y radioaficionado Guglielmo Marconi, el físico y premio Nobel Enrico Fermi, y el científico y teórico de la relatividad Fr. Agostino Gemelli. Filtran imágenes de ovnis captados por la Marina de Estados Unidos en 1971. Unas controvertidas imágenes, propiedad de la Marina de los Estados Unidos, tomadas en la región del Ártico en 1971, muestran a varios ovnis saliendo del mar. Su misión era recoger a la mujer de Isdal, algo que nunca ocurrió por la muerte de esta a mano de los hombres de negro. Las imágenes fueron tomadas en marzo de 1971, desde el submarino Ustrepan SSN 674, durante su travesía a la isla de Jan Mayen en Noruega. Lo que más sorprende es que las fotografías fueron clasificadas como alto secreto, como muchos de los informes desclasificados por la CIA. Coincide en el tiempo con el caso de la base militar de España en el mismo mes. Los registros de la Marina estadounidense confirman que el submarino se encontraba en aguas del Ártico en 1971, y que el contraalmirante Dean Reynolds Sackett, Jr. dirigió la nave desde agosto de 1970 hasta diciembre de 1973. En el reverso de otra fotografía había escrito asunto no autorizado para su divulgación. Certificado de seguridad SSN 674. Sanción penal. Uno de los objetos despega del fondo marino, lo que nos trae a la memoria el fenómeno de los ovnis, objetos submarinos no identificados. Los avistamientos ovni son relativamente extraños, y las formas más comunes descritas por los testigos son discos o cilindros. Nadie puede negar que estas imágenes parecen mostrar uno o varias aeronaves de forma sorprendente que, además, encajan con la forma de los escurridizos ovnis avistados en la época. ¿Son la evidencia de la presencia de extraterrestres en nuestro planeta? No hay duda de que es una máquina del tiempo con robots humanoides. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.